Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy receta dulce de las hiper fáciles. Si tenemos chicos en casa podemos meterlo en la cocina un rato y les va a encantar preparar estas trufas de Lotus que son una auténtica maravilla. ¿No te gustan las galletas Lotus o no las conoces o no quieres hacerlas con ellas? No pasa nada, utiliza cualquier galleta y te van a quedar unas trufas, de verdad te digo, increíble. ¿Quieres ver cómo las hago? Vamos allá. Arrancamos con los ingredientes que son muy poquitos. Lo primero, para hacer trufas Lotus, evidentemente, galletas Lotus. Cantidad de galletas Lotus, 100 gramos. Para hacer 19 trufas. También chocolate. Yo uso negro, que es el que mejor le va. Entre relleno y cobertura, 180 gramos. 200 gramos de leche condensada. Y por último, un poquito de mantequilla o manteca. Solamente 15 gramos, que es para aligerar nuestra cobertura. Lo primero que tienes que hacer es machacar bien las galletas Lotus. Estas son este tipo de galletas que tienen un toque acaramelado, también un poquito de canela, que son deliciosas. Si no las conoces, pruébalas que te van a encantar. Y si quieres que haga la receta de cómo hacerlas en casa, no lo dudes, déjamela en comentarios que estoy encantado también de prepararla. Una galleta muy rica. No tiene galletas Lotus, no te gustan, no pasa nada. Usa la galleta que tú prefieras y te van a salir unas trufas muy ricas, cada uno con el toque de la galleta que utilices. Para machacarla, procesadora, palote con un cuenco, lo que tú quieras. Simplemente tienes que dejarla así, como la mía, bien lisita. Ahora voy a poner una olla al fuego y agua para hacer un baño María. Acuérdate, importante, que el agua no entre en contacto con nuestro recipiente y el recipiente que aguante temperatura. Ahora voy a fundir chocolate. El chocolate de los 180 solamente voy a fundir 100 gramos y añado los 200 gramos de leche condensada, que si quieres la puedes hacer casera. Aquí arriba te dejo el enlace para que veas lo fácil que es. En descripción te lo dejo también. Mira, lo ponemos aquí a baño María y pongo el tiempo para que veas lo que tarda en fundirse. Una vez que empiece a hervir fuerte, directamente lo vamos a bajar a fuego medio bajo para que no se nos queme. Aunque tenemos la leche condensada no hay mucho problema. Ahora meto aquí la cámara rápida y te recuerdo, si eres nuevo en el canal, no te olvides, no te vayas sin darle aquí abajo al botón de suscribirte y a la campana para que YouTube te avise que estoy subiendo recetas martes, jueves y sábado, 3 semanales, dulces, saladas, panes, pizzas tradicionales de todo el mundo. Lo mismo, hago una receta tradicional argentina, que la hago española, que te hago unos dumplings, lo que se te ocurra, que espero que te encanten, las disfrutes, las compartas y te agradezco de corazón. Fíjate, 1 minuto 30 ya tengo fundido mi chocolate con la leche condensada y me lo llevo del fuego. Receta fácil no. Lo siguiente, pongo toda mi galleta triturada con mi chocolate y con mi leche condensada. La tengo lista para un paso. Muy fácil, pero muy importante, darle una mezclada a topísimo aquí, que quede perfectamente integrado. No quiero galleta por un lado y mezcla de chocolate y leche condensada por otro. Así, tal cual lo ves, aunque esté blandito, no te preocupes, lo llevas al frigorífico. Tiempo, unos 30 minutos. En 30 minutos los vas a tener como lo tengo yo en la imagen. Mira, le voy a dar con la cuchara para que veas. ¿Ves? Mira, está bien durito. De esta manera voy a conseguir armar nuestras trufas, mis trufas, muy fácil. ¿Cómo hacer todas las trufas iguales? Una cuchara medidora es lo más sencillo. Si no, con una cucharada normal te van a salir también. Tamaño, mira, si la haces así, de tamaño de cucharada, de cuchara medidora, te salen 19. Más fácil de armar, imposible, no se pega nada. Continúa formando bolitas. Puedes hacerla más grande, puedes hacerla más pequeña, eso ya lo voy a dejar a tu gusto. Mira cómo estoy consiguiendo hacerlas todas sin ensuciarme nada las manos. Otro tipo de trufa dan un poquito más de trabajo. Estas son súper sencillas. Ahora, frigorífico, 15 minutos. En el tiempo que acaban de cuajar mis trufas, voy a hacer la cobertura. Para ello, voy a poner 80 gramos de chocolate y materia grasa 15 gramos. Si fuera cacao, o sea, manteca de cacao, sería lo ideal. Pero como es muy caro y difícil de conseguir, voy a usar mantequilla. Puedes usar mantequilla, puedes usar aceite de coco, puedes usar aceite neutro si quieres, o sea, girasol o maíz, y lo voy a fundir en microondas. Lo podría hacer como hemos hecho antes, pero ahora quiero hacerlo en microondas para que veas dos maneras: baño María o microondas. Máxima potencia 30 segundos. Lo sacamos del microondas y le va a dar
una mezcladita aquí. La primera vez, fíjate que prácticamente fundió la mantequilla, que es la que funde a 36 grados. Y ahora, mezcladita y me lo vuelvo a llevar al microondas. Siempre microondas, máxima potencia, muy poquito tiempo, solamente 30 segundos para evitar que el chocolate se queme. En la segunda tanda ya tenemos nuestro chocolate así, como ves, comenzó a fundir. No quieras hacerlo más rápido y ponerlo más tiempo, porque el chocolate se quema con mucha facilidad y eso nos daría un sabor que no lo queremos para nada. Le das tu buena mezcladita, mira ya la pinta que tiene, y lo devuelvo al microondas. Otros 30 segundos, máxima potencia, y ya lo tenemos casi listo. Esta cantidad que estoy haciendo de cobertura es para hacer 18 trufas, pero muy justita. ¿Qué quiero decir? Si no te manejas bien con el chocolate, te recomiendo que hagas 100 gramos de chocolate, por ejemplo, en vez de 80. De esa manera, luego va a ser mucho más fácil. Con esto te da para bañar las 18, pero hiper justo. Ya lo tengo listo. ¿Qué nos queda? Bañar nuestras trufas. Tan fácil como agarrar una por una, las metes en el chocolate, les das una vueltecita para que tengan cobertura por todos lados, escurrimos bien el chocolate y una vez que está así, siempre intenta escurrir lo más posible para que no nos quede una bola de chocolate debajo de nuestra trufa después de secarse, y lo ponemos sobre papel de horno. Ya tenemos nuestras trufas casi listas, solo falta la última espera. Las va a llevar al frigorífico a una zona que esté bien fresquita y las dejamos que enfríen. 30 minutos las tienes así como las tengo yo. Mira la pinta que tiene esto, y lo mejor de todo, no solo han sido fáciles, sino riquísimas. Las puedes servir en estos pirotines de papel que quedan súper bonitos o directamente sin pirotín. Y como siempre, aquí tienes los ingredientes para que pauses, copies. No te olvides que en esta y en todas las recetas en descripción también te los dejo. Y mira la pinta que tiene esto por dentro. Riquísimas. Una maravilla, que espero que la hagas, te encanten, las disfrutes, lo más importante, las compartas. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, eso, un beso y hasta la próxima.